Gracias a los 57 compañeros y compañeras de todas las provincias que están acompañando este cuarto módulo del Seminario de Formación Política a cargo del profesor Lori Molina. El cuarto módulo lleva el título de la Argentina oligárquica a la emergencia popular. Se va a atravesar toda la etapa histórica de nuestro país desde 1880 hasta 1943. Es la antesala la que nos va a dejar las bases para interpretar qué pasó en nuestra Argentina y sin duda el profe nos va a llevar a reflexionar a por qué sucedió la emergencia popular y el nacimiento del peronismo, esa revolución política que aparece luego con Juan Domingo Perón, que analizaremos este jueves. Recuerdo a todas y todos los que nos están acompañando y los que están acá presentes, que les agradezco por estar, que esta clase es la que debíamos tener el jueves pasado y se reprogramó por el fallecimiento del compañero Mariano Ledesma, a quienes acompañamos a todos los familiares en su dolor. Como peronistas y militantes sabemos que hemos todos atravesado con mucho pesar la pérdida de un compañero que entregó siempre su compromiso y su militancia, y por eso lo mínimo que podemos hacer era suspender las actividades aquí y acompañar a la familia de sus seres queridos de ese día. De todas formas, este jueves se va a estar realizando ya normalmente, como todos los jueves, el quinto módulo, que ya estará a cargo del compañero Miguel Galeano, secretario general del PJ Provincial, y Luz Santangelo Carrizo, secretaria general del PJ Capital. Así que sin más introducción, le agradecemos al profesor, con quien nos ha brindado muchas sugerencias para elaborar los lineamientos generales que le hemos enviado a todos los compañeros y compañeras para elaborar su planificación de clase, y vamos a disfrutar de unos lindos minutos de aprendizaje. Profesor, compañero Loli Molina. Bueno, hola, buenas tardes para los que están aquí, para los que están compartiendo la transmisión. Bueno, lo primero que quizás haya que aclarar, y es indispensable, es que es muy pretencioso el temario que nos hemos propuesto para el tiempo del que se dispone. Así que vamos a tener que elegir qué tratar. Algunas cosas vamos a poder desarrollarlas un poquito, otras las vamos a mencionar, algunas las vamos a insinuar como para que luego cada uno tenga algunas pistas a partir de los cuales pueda afrontar otras lecturas, otros desarrollos. Pero el periodo que me proponen abordar es un periodo complejo, muy cargado de hechos y de nacimientos o continuidades de procesos que van a marcar la vida de nuestro país hasta hoy. Eso puedo decirlo con todísima seguridad. Es más, si pudieran leer pequeños párrafos de diferentes autores de ese momento histórico, estoy seguro que todos podríamos construir paralelos con más de una situación de las que hoy vivimos. Así que lo que vamos a hacer es, más que preocuparnos por empezar a detallar hechos, vamos a intentar compartir primero una estructura, una propuesta de abordaje de la realidad histórica, de los procesos históricos. Porque más importante que yo relate o desarrolle hechos es que quienes compartan esta formación se lleven un modo que lo hagan propio de abordar la realidad histórica, la realidad social en general. Ese modo de abordar, si se lo logran apropiar, mañana o pasado lo aplican para leer un texto, para analizar un discurso, para meterse en un libro que trate algún hecho específico. Yo no voy a desarrollar muchos hechos, voy a apostar a ver si puedo ayudar a comprender ese periodo que me han asignado, el de 1880 a 1943. Pero lo que voy a decir a partir de ahora
puedo asegurarles, si podemos colocar la primera placa, puedo asegurarles que es válido no solo para este periodo, es una herramienta metodológica útil a mi manera de entender para cualquier periodo histórico. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con eso para adecuarlo a otras circunstancias? Es parte del dominio del método. Pero lo clave para poder hacer comprensión de procesos histórico-políticos es apropiarnos de un modo de abordar esos procesos. ¿Sí? La primera placa, la que sigue. Perdón, nos quedemos acá un segundo. Miren, esa imagen del comienzo no es azarosa, no está ahí porque sí. Esto no es una foto de París ni de Londres. Es la Buenos Aires de principio del siglo XX. Así se viste para andar en la calle nuestra aristocracia criolla, nuestra oligarquía. Pero en el mismo momento y en el mismo país, esta es una manifestación obrera donde hay niños. No es Londres, no es la Alemania de mitad del siglo XIX, es nuestro país, a comienzos del siglo XX. Vamos a la placa que sigue. A ver, no se alcanza a ver el título, ¿sí? Se puede bajar un poquito o achicar la imagen para que se vea. Allí en el título dice dimensiones analíticas de la realidad social. A la realidad social, para poder comprenderla, dada su complejidad, necesitamos parcelarla, pero la realidad social no existe parcelada. Nosotros la cortamos en diferentes dimensiones solo como un modo de poder intentar abordarla. ¿Sí? Y entonces, la historia ocurre en un tiempo, en un lugar. La historia ocurre en un tiempo, en un lugar. Los espacios, los lugares, se estudian abordando dimensiones de esos territorios. Los territorios tienen una dimensión política, cómo se dividen, por ejemplo. Los territorios tienen una realidad sociodemográfica. ¿Quiénes viven ahí? ¿Cuántos viven ahí? ¿Dónde viven más? ¿Dónde menos? ¿Y por qué la gente vive en estos lugares sí y en estos no? Los territorios tienen una dimensión ambiental. Hay un problema con la educación que hemos venido teniendo. La mayoría de nuestros compañeros y conciudadanos entienden lo territorial como lo ambiental. Lo ambiental es solo uno de las dimensiones de lo territorial. ¿Sí? Pero los territorios tienen una dimensión económica. Tienen determinados recursos que pueden o no convertirse en riquezas. Y una vez convertido en riquezas, comienza otro tema. ¿Quién se apropia? ¿Quién concentra? ¿O quién distribuye esa riqueza? Los territorios también tienen una dimensión cultural. Tenemos un modo de organizarnos y vivir en un lugar, un modo de relacionarnos, un modo de resolver los conflictos. ¿Sí? Esa es la dimensión cultural. Y si cambio de territorio, cambia mucho de esto y a veces todo. Ahora voy a los hechos y procesos históricos. También la realidad histórica tiene una dimensión política, pero no es solo política. Y si vamos a formar compañeros dirigentes, tenemos que ser muy claros en eso. No se comprende la política y el proceso histórico-político estudiando exclusivamente hechos políticos. Los procesos históricos tienen una realidad social. Alguien los protagoniza. Los procesos sociales tienen actores, a veces individuales, a veces colectivos. Pero no hay proceso histórico sin actores sociales. Los procesos históricos tienen una dimensión económica. Y en esa dimensión económica juegan los intereses de los actores. Nos diferenciamos a partir de eso. A veces para aliarnos, pero a veces también ¿qué es lo que traen los diferentes intereses?
¿Cómo? Fuerte. Divisiones, conflictos. No existe el proceso histórico sin conflicto. La armonía perfecta de la sociedad es una mentira absoluta. Positivismo y del liberalismo. La realidad social ausente de conflicto no ha existido jamás. Los procesos históricos tienen una dimensión cultural e ideológica. No ocurre lo político, ni lo social, ni lo económico, desprovisto de lo cultural e ideológico. Y a veces se superponen y a veces se diferencian. Pero habitamos este mundo desde determinados valores. Lo habitamos desde determinados principios y en función de esos valores y principios nos organizamos, nos relacionamos, abordamos intereses, protagonizamos conflictos, pero no hay realidad histórica ideológica. Ojo con esto, en la década del 90 nos mintieron que la historia había llegado a su fin. Hay libros escritos para eso, los invito a meterse en Google o por ahí en alguna biblioteca y leer a un autor, Francis Fukuyama, y van a ver que lo que digo no es mentira. La historia había llegado a su fin y las ideologías se habían muerto. Ese fue el discurso con el que se criaron la gente que nació en los 90. La historia se había acabado, las ideologías habían muerto. Y aquí estamos. Si dedico este encuentro de hoy al compañero Mariano Ledesma, no es un acto ideológico mi dedicatoria. Y si lo dedico a Cristina Kirchner y a su vida, no es un acto ideológico mi dedicatoria. Al contrario, es profundamente ideológico, es político. Tomo un posicionamiento social y estoy a favor de determinados intereses cuando hago esa dedicatoria. Lo que dice allí arriba en ese título que aparece cortado, la realidad es un todo relacionado, ¿sí? Entonces acabamos de decir que esta realidad social tiene lo político como constitutivo, pero esa realidad social no se explica solo con lo político, se explica desde lo social, pero a su vez lo social es interdependiente de lo político. ¿Esta realidad social es cultural? Sí, pero la realidad cultural no se la entiende sin poder establecer relaciones con lo político. Y quien más y mejores relaciones pueda construir entre los planos de esa realidad, mejor comprensión tiene de esto, que es un todo. Y por eso dibujo esto alrededor. No existe una realidad que pudiéramos decir, por ejemplo, así, que es una gran tentación, lo cultural como absolutamente autónomo del resto de las dimensiones. Por ejemplo, en el arte se juega mucho con eso. A los artistas les encanta pensar la posibilidad de que el arte no tiene nada que ver ni con lo económico, ni con lo ambiental, ni con lo social, ni con lo político. Su arte está más allá de todo. Mentira, no está más allá de nada. Fuera de la realidad social no hay nada que podamos demostrar que está. No tengo nada. Puedo tener creencias y está muy bien que las tenga. Tengo derecho a eso. Pero estamos hablando de una ciencia social que intenta captar esta realidad social y explicarla. No la puedo explicar por lo que no conozco. Tengo la obligación de explicarla por lo que intentamos conocer. Y entonces, ¿cuál de estas dimensiones, si son interdependientes, determina a las otras? Ninguna. No hay alguna de estas dimensiones que determine al resto de las dimensiones, pero sí hay, y esto me gustaría como una primera cosa, para comprender la realidad social
no tenemos necesidad de renunciar al principio de determinación, pero también tenemos la obligación de ir al fondo con una cosa que sí ocurre entre las dimensiones de la realidad, y que es el condicionamiento. La realidad no es determinada por ninguna de las dimensiones. Vieron que hay una manera rápida de explicar la realidad. El materialismo histórico a veces ha pecado de cierto dogmatismo y nos ha hecho decir, y lo decimos desde el sentido común también, lo económico determina el resto. No es tan cierto. En algunos momentos lo económico tiene un tremendo peso. En otros momentos, otras dimensiones de la realidad tienen un peso más condicionante del resto de las dimensiones. Entonces, ¿cuál de ellas es autónoma? Ninguna. ¿Cuál de ellas escapa a estas relaciones entre los planos? Ninguna. Entonces, todas ellas se condicionan. No hay una que determine a las otras. Por eso no las dibujamos, por ejemplo, como una pirámide. Esta que está arriba determina a las que están abajo y esta a su vez a las que están más abajo. No, la estamos dibujando en una elipse, como una manera de invitar a ver un diálogo, una interdependencia entre los planos de la realidad. ¿Hasta acá me siguen? Al menos los que están aquí. Espero que los que están viendo la transmisión también. Y si no, no tengo idea si hay una posibilidad de chat y si después alguien puede contarnos por dónde va la cosa. ¿Sí? La placa que sigue, por favor. Entonces, vamos a tratar de hacer síntesis ahora con algo. Lo real, la realidad social, esa de la que también nosotros somos parte, y el presidente, y el gobernador, y los partidos, y las empresas, todos nosotros somos actores sociales. Y en esta realidad social, nadie carece absolutamente de intereses. Estamos refiriéndonos a la sociedad. Hablo de intereses sociales, de distinto orden. Pueden ser intereses culturales, económicos, políticos, de distinto orden. Pero los intereses de los actores no flotan en el aire, sueltos. Determinados intereses económicos o casualidad coinciden con determinados modos de organizarse políticamente. Pero esos modos de organizarse políticamente, a su vez, o casualidad, están en relación con ciertas maneras de percibir, de concebir el mundo. Entonces, ¿es ajena a nuestra cultura, a nuestro modo de organizarnos políticamente? No. ¿Es ajeno nuestro modo de organizarnos políticamente a los intereses económicos que defendemos? No. Pero entonces, los intereses no circulan de manera suelta en ningún actor. Los intereses que defendemos, cuando logremos identificarnos, nos va a permitir saber en qué proyecto societario estamos parados. Este ciclo de formación, si mal no recuerdo, Facundo, ¿me ayudas ahí? Se denominaba Nuestra Argentina. Y la idea era, dice en la declaración que está como fundamentación al comienzo, el poder distinguir proyectos de país. ¿Qué proyectos de país hubo en nuestra historia? Para entender los proyectos societarios, yo tengo que ser capaz de diferenciar intereses de los distintos actores sociales. Este actor, ¿qué intereses defiende? Y en función de qué proyecto societario vive, pelea, lucha, se organiza. Porque si puedo entender los distintos intereses y puedo comprender los diferentes proyectos societarios, hay una cosa más compleja que la voy a poder entender en 1810, en 1880, en 1945, en el 76 o en el 2022. Son los conflictos sociales.
O sea, ¿de qué manera comprendo los conflictos sociales? Identificando actores, identificando y diferenciando intereses. Si con eso logro perfilar, identificar, clarificar los proyectos que ellos significan, voy a poder interpretar todos los conflictos. El del 17 de octubre del 45, el del golpe del 30, el del lío entre, no sé quién se estudió antes en los módulos anteriores, pero ¿por qué la primera junta de la Revolución de Mayo terminó partida en varias partes? ¿Y qué defendía cada uno? Porque patriotas eran todos. ¿Qué los diferenció? O si quiero entender a mis caudillos riojanos, bueno, ese actor social, el caudillo de los llanos riojanos, necesito saber qué intereses defiende, cuáles son, y entonces esos intereses de estos caudillos, ¿qué proyecto de sociedad, de país, de Estado me traen? Porque si yo logro identificar el proyecto societario de los caudillos, voy a poder comprender los conflictos que esos compañeros protagonizaron en su momento histórico. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Pero esto tiene una llave muy, muy trabajosa de incorporar si quiero poder hacerlo. Y es el manejo de conceptos. ¿Qué son todos estos conceptos? Son las únicas herramientas que tengo para tratar de aprender, apropiarme de una comprensión de la realidad social. El que no puede administrar conceptos que le permitan leer los actores, interpretar intereses, distinguir proyectos, diferenciar partes en un conflicto, el que carezca de conceptos no puede apropiarse de la realidad. Necesitamos de los conceptos y los conceptos son un trabajo aprenderlo. Porque el que puede administrar, conocer los conceptos, lo que va a hacer es aplicarlo a 1810, a 1591. Yo puedo interpretar el tincunaco riojano del siglo XVI con esta estructura, pero necesitaría tener los conceptos adecuados. Supongamos, doy esto que está aquí. Quiero comprender. Vamos a partir del presente. Si quiero comprender el 2022 en Argentina, díganme alguno de estos conceptos que les parece útil para armar una explicación de por dónde pasa la realidad argentina. ¿Qué concepto elegirían? ¿Cuál? Bien, díganme uno, díganme uno. ¿Cuál elegirías vos primero? Uno. Cultura. ¿Otro? Trabajo. ¿Otro? Conflictos y tensiones. Poder. Ahora, miren, doy un ejemplo. Tomo el concepto poder. ¿En qué momento histórico de la realidad argentina el concepto poder no me sirve para comprender la realidad social? ¿Hay algún momento? Entonces, quienes se forman para ser dirigentes políticos tienen la obligación de tener una honda comprensión de ese concepto. ¿En qué consiste? ¿De dónde sale? ¿Se tiene? ¿Se construye? ¿Cómo se construye? ¿Quién administra? ¿Cómo se administra el poder? ¿De dónde brota? ¿Quién lo genera el poder? ¿El poder está en algún lugar? ¿El poder qué es en definitiva? Todo eso podríamos llenar una biblioteca. Ahí anda don Michel Foucault, se rompió la cabeza tratando de explicarnos a todo qué era eso del poder. Pero no solo él,
desde otras posiciones otras personas. Pero estoy dando solo un ejemplo, poder. Podríamos hacer lo mismo con cualquiera de los otros, pero el problema es este. Tomo democracia, y democracia para Jair Bolsonaro y para Lula significarán lo mismo para Macri y Cristina Fernández. Para Cambiemos y el Frente de Todos, ¿de verdad democracia es lo mismo? ¿Alcanza con decir una definición de diccionario de ese que nos enseñaban en la escuela, el gobierno de, por y para el pueblo? ¿Ya está? ¿Alcanza con eso para democracia? No. Evidentemente vamos a tener que ahondar este concepto, porque democracia en un momento fue poder votar. Hoy no alcanza con eso. Democracia nos enseñó un presidente cuando recuperamos la democracia después de la dictadura 76-83, nos enseñó que la democracia era poder comer, poder curarse, tener una casa. Eso era democracia, no solo votar. Y hoy, ¿qué más es democracia? ¿Ven cómo cada concepto implica un complejo de relaciones? Cierro con esto. En la manera en que estoy explicando de concebir los procesos, mejor comprensión de un momento histórico va a tener quien mayor cantidad de conceptos pueda construir, reconstruir en una relación entre los planos de la realidad, entre los elementos que construyen los procesos. Pero si yo carezco de conceptos y no puedo construir relaciones, mi posibilidad de comprender la realidad se disminuye, es ínfima. Entonces, ¿qué tipo de educación necesitamos y particularmente quienes quieran formarse como dirigentes políticos? Un tipo de educación que nos permita atravesar los hechos e ir a ver lo que la sucesión de hechos por sí misma no revela. Miren, yo puedo saberme, ¿se acuerdan de la escuela primaria? ¿Se acuerdan de los actos de la escuela primaria? ¿Sí? Y arrancábamos, por ejemplo, en marzo. ¿Se acuerdan de un acto en marzo? Rápido. El Día de la Memoria, el 24 del 3. Váyanse a abril, otro acto escolar. El 2 de abril, váyanse a mayo. ¿El 25 antes nada? Ajá. El 25 de mayo. Ok, váyanse a junio. El 20. Todos esos lo tenemos clavado en el cerebro por los años de escuela, ¿verdad? Ahora, repitiendo actos escolares idénticos por infinitos años, ¿quién comprende procesos históricos? Los chicos comprenden, miren, este 24 del 3 es de finales del siglo XX. Este 2 del 4 es de fines del siglo XX. Pero esto, el 20 de mayo, es del siglo XVI. El 25 de mayo es del siglo XIX. ¿El chico entiende eso? ¿Nosotros en la escuela entendíamos eso? La posibilidad de hacer el salto en una semana, miren, en 5 días de diferencia, se supone que un estudiante comprende cómo era el siglo XVI, qué pasaba, quiénes eran los actores sociales de La Rioja y qué intereses defendían y qué proyectos tenían. Y 5 días después ese mismo alumnito ya da un salto y comprende el mundo del siglo XIX. Es imposible. Francamente es imposible. Y no es una falla del estudiante, es una falla del modelo que aplicamos en la educación para intentar comprender esto. Entonces, miren, en lugar de pensar la historia como hechos
necesitamos un modelo de comprensión que nos permita comprenderlo como procesos. Pero en realidad ni siquiera va a ser una cadenita así, en línea recta. No, porque en realidad este hecho político me va a llevar a una cuestión cultural, dijimos recién, o ideológica. Sí, pero detrás de este hecho cultural voy a tener una cuestión económica en juego. Sí, pero eso me va a llevar a plantearme una cuestión social. Y lo que va a terminar pasando aquí es esto, que se me van a armar redes de relaciones. Esta sucesión de hechos cronológicos no sirve para captar la realidad histórica. Saber muchos datos, muchos hechos, no es comprender historia. No es comprender un proceso social, un conflicto político. Datos, hechos, caben en un chip. En el chip que tiene esa computadora ahí adentro caben millonadas de datos. ¿Yo los necesito? No, no los necesito. Yo necesito poder hacer con esos datos una cosa que la computadora por sí misma no puede: establecer relaciones, sacar conclusiones y ver qué relación tiene con mi presente, con el presente de esta sociedad, con los conflictos que vivimos, con las necesidades que no podemos resolver a pesar de que tenemos ganas de resolverlas. ¿Está hasta acá? Entonces, si podemos mirar, vamos a las 2 placas hacia atrás. Si podemos volver, van a ver el paso que hemos hecho para poder comenzar. El anterior. Hemos comenzado hablando de las dimensiones en las que vamos a parcelar la realidad para tratar de comprenderla. Son dimensiones que sirven para el análisis, nada más. No existen por separado. ¿Ya? ¿Avanzamos? Entonces, esta realidad social, ahora sabemos, no, la anterior. Esta realidad social, ahora sabemos no solo que está constituida por estos distintos ámbitos, ¿sí? Sino que esos ámbitos están relacionados, que ninguno de ellos explica por sí mismo la realidad, pero que la realidad social es un fruto del cruce de todos estos planos, y que la riqueza de la comprensión de la realidad está en comprender las relaciones entre los planos. Vamos a la tercera. Pero para construir esas relaciones entre los planos, hay algo que tenemos que trabajar. Para este periodo vamos a ensayar algunas cosas ahora. No hay tiempo para todas las que han ocurrido, pero vamos a ensayar algunas para ver si funciona o no funciona como método, ¿sí? Para poder apropiarnos entonces y poder construir esas relaciones, necesito una herramienta clave: conceptos. Conceptos. Necesito enriquecer la lectura de la realidad mediante el manejo de conceptos como herramientas con las que yo armo, desarmo, construyo, reconstruyo el sentido de lo social. ¿Está? Ahora sí, avancemos. A la que sigue, compañero. Bien, nos vamos a meter ahora sí en esto. Quiero ver el tiempo. Bien. Dos cosas claves vamos a hacer entre estos años que nos han asignado. Esto no se borra. 1880 1943. Vamos a hacer un corte en el 16, como 2 subperiodos de esta etapa que vamos a estudiar, que vamos a
sobrevolar hoy, no va a ser tanto como un estudio. Voy a decir algo terminante para que se comprenda por qué le asigno tanta importancia. Sí, solo de terminación y condicionamiento tendría que quedar. Lo demás, todo esto lo podemos borrar. Gracias. ¿Quieren entender a la sociedad rural? ¿Quieren entender a la mesa del campo? Esa que nos quebró la 125, esa que nos hizo ahora aflojar y darles un dólar de 200 mangos cuando vale 140 para todo el mundo. ¿Quieren entender el poder de los sectores agrarios? Hay que comprender el modelo agroexportador, que se forma ahí, en ese momento, que triunfa en ese momento. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar 1880? Porque mi presente me lo pide, no porque sea importante ese pasado. Es importante ese pasado porque mi presente dice que si no entiendo eso, no entiendo dónde vivo. No entiendo por qué Argentina es así. ¿Por qué el campo tiene tanto peso? ¿Por qué tienen tanto poder para voltear presidentes, quebrar sistemas, hacer golpes de Estado, utilizar militares, embajadas extranjeras o lo que fuese? Bien, necesito comprender eso del modelo agroexportador si quiero entender el poder del campo, como dicen en los diarios, en lugar de decir los empresarios del campo. Miren, me sitúo en este primer periodo, 1880-1916. Después vamos a volver a esta placa, ¿sí? Perdón, miren. Lo que está representado acá en este color verde dice región pampeana. ¿Está? Hagan centro en Buenos Aires. Esto que está alrededor, región pampeana, para que nos ubiquemos y miremos la historia de donde nos toca. Aquí estamos nosotros, La Rioja. ¿Pertenecemos a esa zona? No. Estas flechitas que están acá dice que son inmigración ultramarina, ¿sí? Y estos, como iglú verdes chiquititos que hay ahí, dice que son zonas de colonias agrícolas de inmigrantes y arrendatarios rurales inmigrantes. Pero hay una cosa muy clave. ¿Ven todas estas líneas de puntos? Que como en un embudo, empieza ancho y todo termina en el mismo punto. ¿Alcanzan a leer que eso pueden darse cuenta solos qué es? Porque muchos de los que están acá no conocieron esto. Porque cuando nacieron, La Rioja ya no los tenía. ¿Qué son? El ferrocarril. Estas son las vías de tren. En esa época se construyeron. Y miren, desde cualquier lugar del territorio, todos van al mismo punto. O nacen del mismo punto o llegan al mismo punto. Y ese mismo punto se llama Buenos Aires. ¿Y qué tenía Buenos Aires en ese momento que hace que todo vaya ahí? Fuerte. El puerto. Ajá. ¿Y entonces era un problema y hoy ya dejó de serlo? Si yo escucho las declaraciones de la semana pasada y de la anterior del gobernador, sigue siendo un problema para nosotros. Y a veces entendemos por qué y a veces no. Vamos a ir a la placa que sigue. ¿Qué era eso? Había chicos jugando en el Zoom. Este tampoco se va. Bueno, mire, una cosa muy rápida que nos va a servir de base. En 50 años, entre 1870 y 1920, ¿ven? Es ahí casi. Nuestra población pasó de 1.600.000 habitantes a 7.800.000. El 500% en 50 años. Se quintuplicó la población de nuestro país
en 50 años. Si acá había pobreza, acá era tremendo. Si acá faltaban tierras de labrantío, trabajo, acá fue tremendo. Todo hay que multiplicarlo por 5, pero las riquezas que produjo el país en ese momento hay que multiplicarlas por mucho más que 5. Entonces se supone que el problema estaba resuelto. Aumentó mucho la población, pero aumentó mucho la riqueza del país. Eso partiría de creer que toda la riqueza que se produjo, ¿qué habrían hecho? ¿Cómo usamos un concepto hoy en día cuando discutimos eso? Distribución. Pero resulta que no. Si hay un momento del país en que la riqueza se multiplicó, pero se concentró, es ese. O sea que la población se multiplicó por 5, la riqueza por muchísimas más veces. Pero dice Cortés Conde, un historiador, 400 familias argentinas, 400 familias argentinas armaron un país para ellas. 400 familias argentinas. La fuga de dólares tiene un registro de 1.800 familias. O sea, un siglo después, en lugar de 400 son 1.800 familias, pero somos 47 millones los argentinos. Un dato. ¿Eso sí es un dato útil? Sí, si lo podemos contextualizar y ponerlo en relación con otras cosas. Pasamos a la que sigue. Solamente tomé, miren, este es un registro fotográfico de la época, muy rapidito para que tengan una noción de qué está pasando en ese momento. Esta es gente en el puerto de Buenos Aires. De acuerdo al mapita que vieron recién, ¿qué son posiblemente? Inmigrantes, ¿sí? ¿Hay algún con apellido italiano, por ejemplo, acá? Que hay muchos en La Rioja. Facundo tiene un apellido, no sé qué es alemán, ¿qué es el tuyo? ¿Sí? Bueno, italianos, españoles, polacos, alemanes. Pobres europeos, expulsados por una Europa que no los puede dar de morfar. Es una Europa que está haciendo su revolución industrial. El capitalismo en Europa se está consolidando, expulsa gente. Y un lindo lugar para ir a vivir y probar suerte es este lado de la costa atlántica de América. Y acá, y a lo largo de América Latina, vienen a parar muchos europeos. Esto es una peonada rural en Mendoza, casi en la misma época, y esto un poquito más adelante, un obraje de hacheros en el Chaco. Una foto antigua de por el lado de 1910. ¿Sí? Esta es la Argentina de entonces. ¿Se acuerdan la primera foto que vimos? La mamá, el papá y la nena que iban adelante, ¿se parecen en algo? 4 fotos tenemos ya. 5. 5 fotos. La misma época, el mismo país. El mismo país, habría que preguntarse. ¿Sí? Pasamos. ¿Pasamos? Bien. Bueno, aquí vamos a tener un gran drama si no lo podemos achicar. Me peleo con el que maneja la imagen. ¿Los del aula lo están viendo completo? Eso es desventaja, ¿ven? Bueno, vamos a intentar hacer algo. Miren, esto es una red de conceptos. Esto intenta decir con pocas palabras lo que si tengo que escribir son 300, 500 o 1000 páginas para explicar cosa por cosa, relación por relación. Aprender a construir esto entre nosotros es muy clave, es muy útil, los invito. Vamos a ir a esto a ver si podemos ver los conceptos claves de esta red
son los que están encerrados en estos círculos. Fíjense lo que dice: Estado centralizado moderno, modelo agrario exportador, mercado capitalista internacional, sistema de gobierno oligárquico. Eso son las claves de este periodo 1880-1916. Necesitamos comprender qué es eso, cómo ocurrió eso. Ustedes vi una anotación en esa pizarra cuando llegué, ya habían hablado de la Constitución del 53, ¿verdad? Esa Constitución del 53 fue un paso para organizar un Estado centralizado. El tema es, ¿qué es ese Estado centralizado? ¿Cómo se lo consiguió? ¿Quiénes lo organizaron? Y ahora ya hemos aprendido, ya no se trata de saber solo de quién. ¿Qué teníamos que preguntarnos? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Qué más? ¿Cuál era él? Antes que el conflicto, los intereses construyen ¿qué era? Distintos. Vamos para atrás. Necesitamos incorporarlo. No. Es muy importante. Los actores defienden diferentes intereses, pero dijimos que los intereses no flotan sueltos. El interés económico está relacionado con lo social, con lo político, con lo cultural, y todo eso conforma un qué que proponen distintos grupos sociales. Fuerte. Un proyecto. Bien, bien. Si me pregunto ¿quién armó este Estado centralizado? Tengo la obligación de preguntarme en función de qué intereses, en función de qué proyecto de país. Pero si lo logró, necesito saber con quién se peleó, porque para que triunfe ese proyecto, algún o algunos otros fueron derrotados. ¿Sí? Este Estado centralizado se unificó, dice, recién cuando se logró la obediencia a la autoridad centralizada. O sea, que hasta ese momento no todos le obedecían. ¿Y quienes le desobedecían? Veamos, dice acá, en 1880 se venció a los autonomistas bonaerenses, y ahí debiera decir, que está tapado, más o menos entre 1850 y 1880, también se venció a los federales del interior. La Rioja, hola, historia riojana. Para conseguir esto, tuvieron que derrotar las resistencias que había de distintos sectores sociales. Uno de esos sectores sociales derrotados fueron nuestros caudillos federales. Los federales del interior y los autonomistas bonaerenses, muy distintos entre nosotros. Quiere decir, algunos querían seguir, eso ya lo deben haber visto quizás en los módulos anteriores. Buenos Aires quería ser un país aparte. Bueno, nada muy distinto de La Reja, ¿no? De La Reta, sí. Y los federales del interior, dice, estos grupos regionales con intereses particulares, hubo que derrotarlos para conseguir la obediencia a la autoridad centralizada. Pero este Estado centralizado, dice, también implicó la formación de una clase dirigente con amplitud nacional. Ajá. También la creación de nuevas instituciones estatales, por ejemplo, el registro civil, por ejemplo, una nueva ley de educación. En ese momento se establece la ley de educación que hasta 1993 estuvo vigente. Más de un siglo. Durante el gobierno de Carlos Menem se cambió esa ley. Se llamó la ley federal, la del 93. Pero esta ley, la ley 1420, es la ley de la educación pública, obligatoria, gratuita, pero también laica. Es decir, no confesional, no religiosa, no de una mirada religiosa.
Hasta ese momento, gran parte de nuestra educación tiene mucha dependencia de la Iglesia Católica. Aquí el Estado toma partido por un modelo educativo laico, no confesional. ¿Sí? ¿Pueden existir las las escuelas confesionales? Sí. Sí, siguen existiendo como existen hasta el día de hoy, pero el Estado educa desde una mirada no confesional. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Pero también para que haya un Estado centralizado, dice, tuvo que ocurrir, se unificó cuando se logró la integración del territorio. Ahí viene otra herida. ¿Y cómo se logró integrar todo el territorio nacional? Dice, se logró a través de guerras contra el indígena. El billete de 100 pesos, antes que esté Evita, ¿lo miraron alguna vez? ¿Se fijaron que tiene? Era algo que se llamó la conquista del desierto. ¿Era un desierto? No. Allí vivían nuestros mapuche, nuestros tehuelche, muchos de nuestros pueblos. A algunos los exterminamos, a otros les matamos tanto que los echamos más al sur de la Patagonia. A eso, este Estado centralizado le llama guerras contra el indígena, pero también dice victorias sobre países limítrofes. ¿A qué país vecino le hicimos la guerra? Al Paraguay. Una guerra a la que los riojanos tenemos el orgullo de decir que nos hemos negado. Nosotros éramos de los poquitos que en este país nos plantamos delante de Mitre y dijimos, no queremos ir a matar paraguayos. No nos hicieron nada. Es más, ellos están haciendo lo que en realidad nosotros querríamos hacer con nuestro país. Un desarrollo económico independiente, que no nos tutelara Inglaterra desde 20, 30 mil kilómetros. Nosotros queríamos lo mismo. Nuestros líderes querían lo mismo que Paraguay. En ese momento ya es Felipe Varela y quería lo mismo. Así que, pero hubo que hacer eso para poder celebrar tener un Estado centralizado. Ahora miren, como ahí no se lo puede ver en la pantalla, yo voy a leerles una línea que no se ve ahí, que es muy clave. Paso por esto. Observen, esta clase dirigente de amplitud nacional que armó el Estado centralizado, miren lo que dice que organizó. Voy al segundo concepto clave. Organizó un sistema de gobierno oligárquico. Miren el concepto que usa, porque por ahí nos hemos abandonado el uso de algunos conceptos. ¿Y qué es un sistema de gobierno oligárquico en ese momento? Está basado en la exclusión de la mayoría de la población, o sea que la mayoría de la población no participa en la política, no participa políticamente de la vida del país, pero cuando no le da resultado excluir a la mayoría, sin ningún problema le mete al fraude electoral y digita los gobiernos. Por eso, durante 30 años, un grupito de 400 familias decide quién va a gobernar, qué políticas se van a desarrollar, qué precio van a tener las cosas, qué industria vamos a desarrollar, cuál no, qué regiones del país vamos a desarrollar, cuáles vamos a postergar. Acabamos de decir que el modelo agrario exportador va a ser el gran modelo del momento, pero también dijimos que La Rioja estaba o no estaba en la pampa húmeda. Y imagínense siglo XIX, ¿produciríamos cereales y vacas? Entonces, en un modelo agroexportador, provincias como La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, no solo estuvieron excluidas políticamente, económicamente también. Pero el sistema oligárquico de gobierno pasa por estas claves. Ahora también pasa por esto, miren. Las nuevas instituciones de este Estado centralizado, dice, fueron el orden jurídico. Sí, se organizó jurídicamente el país, se organizaron los poderes de gobierno, que hasta ese momento no estaban totalmente diferenciados. Estos famosos 3 poderes que hemos aprendido de la Revolución Francesa.
Pero hay una cosa clave. Para que este Estado se afiance, tuvimos que invertir en generar un ejército permanente. Ese ejército permanente que bancó el Estado es el que le permitió integrar el territorio. Pero ese ejército permanente también es el que mató a nuestros hermanos aborígenes. Ese ejército permanente es el que mató a nuestros riojanos y sanjuaninos aquí en el Pozo de Vargas. O sea que esto no lo necesito comprender porque es importante para ayer. Necesito comprenderlo porque tiene relación con mi vida hoy. Yo vivo en una provincia que no se comprende sin esta lucha. O se comprende a medias. ¿Sí? Entonces, avanzo. De ese lugar que dice, de este cuadro que habla del concepto clase dirigente de amplitud nacional, esa flechita da vueltas y dice que esa clase dirigente fueron los propietarios de los latifundios. ¿Saben qué es un latifundio? Eso es un concepto, ¿ven? ¿Qué es un latifundio? Bien, pequeñita, familiar, una inmensa extensión de tierra. A ver, espere, voy queriendo atar cabo. O sea que los que organizan el Estado también controlan el ejército. Los que organizan el Estado arman los poderes del Estado. Los que organizan el Estado a su vez son los propietarios del latifundio. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Pero esos latifundios, dice, están ubicados en una región. ¿Lo alcanzan a ver? La región pampeana. O sea, ¿cómo están organizando un Estado en función de las tierras y de lo que producen? Avanzo. Dice que esos latifundios producían, observen, y, uh-huh, uh-huh. Es lo que manejaban el Fortín. Eso es una partecita. Por eso, Hay generales. Familias cordobesas, santafesinas, terrianas, Uh-huh. han hecho tierra así. Bien, eso será para explicar una partecita del reparto de las tierras. Pero hay generales cuyos apellidos llegan hasta el día de hoy, que recibieron como pago por el servicio prestado, llámese eliminación del indígena, que era un problema, miles y miles de hectáreas. No era un terrenito donde vivir. Esos latifundios que producen carnes y cereales y en función de los cuales se va a organizar la economía, se organizan para ponernos en relación con algo. Y acá empiezo a meterme en otro tema que les pido que sigan. Argentina no es una isla en el mundo y ningún país lo es. Este Estado centralizado, con todas estas características, era el boleto de entrada que nos exigían si queríamos ser parte del mercado capitalista internacional. Y en ese mercado capitalista internacional solo vamos a ser parte en este momento buscando lo que ellos necesitan y quieren. Y lo que ellos necesitan y quieren son cereales y carnes. Es decir, alimento, materia prima. ¿Quiénes consumen materia prima en ese momento? ¿Qué está pasando con el capitalismo europeo, americano del norte? Nos vamos a centrar más en este caso en Europa. Sí. Bien. Bien. Eso.
El tema sería entonces, muy bien, y entonces en ese caso necesitaríamos entender por qué Roca hace eso. ¿Ven? Vamos a un actor social. Tomo el apellido que acaba de poner la compañera, Roca, que podría llamarse... Ah, perdón, sí. Lo que la compañera... Sí. Buenas noches. Soy estudiante del IFD Albino Sánchez Bayo, estoy en cuarto año de la carrera de Historia y he visto este tema y por eso hago el hincapié acá. Bueno, Julio Argentino Roca es el que va a firmar el tratado Roca-Rusimán. Como en ese momento, como lo dijo el profe acá, Inglaterra estaba viviendo la revolución industrial, eran países industrializados, necesitaban de nuestros países que eran productores de materia prima, en este caso Argentina, fue un país productor de materias primas, abastecía. Roca va a ser el que firma el tratado y va a conceder todas las garantías a Gran Bretaña. Bien. Roca nombra a ella, Runciman es el canciller inglés, sería para nosotros como nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Se firmó un acuerdo entre Argentina e Inglaterra, como dice la compañera. Vuelvo al punto acá para que se entienda y se vea si se puede aplicar el esquema que dijimos hace rato. Este es un actor social, se llama Roca, era nuestro presidente, ¿sí? Podría ser cualquier otro. El tema es cuando se firma un pacto y se elige un país con el cual firmarlo, hay intereses en juego. ¿Cuáles serían en este caso los intereses de Inglaterra y cuáles los nuestros? Si el pacto con Inglaterra es proveerle de materias primas, vuelvo al esquema, proveerle de materias primas como cereales y carne, estoy pensando en una región del país. ¿Cuál? La pampa húmeda. ¿Y el resto del país? ¿Y el NOA? ¿Y el litoral? ¿Y la Patagonia? ¿O es que vamos a pensar un proyecto de país para una región del país? ¿Y el resto de los actores de esa sociedad? ¿Y el resto de los intereses? Avancemos otro poquito. Miren, acá hay una palabra que no está escrita y es Europa. Este mercado capitalista está concentrado en ese momento en Europa y nosotros vamos a destinar esta producción de carne y cereal a Europa. Pero Europa nos va a enviar dos cosas que quienes dirigen el país quieren en ese momento: mano de obra e inversiones, capitales extranjeros. Ese capital extranjero no viene sin condiciones, les aviso, ¿no? El tema es que miren, ya estamos metidos en el mundo, pero estamos metidos en el mundo con un modelo. Nos hemos propuesto armar un país para exportar carne y cereal. El que no exporta carne y cereal está fuera del juego. No sale en la foto, no está peinado, ha roto la fila, ese no sale en la foto. Nos quedamos fuera de la historia de desarrollo del país, todas las regiones del país que no producíamos carnes y vacas. Entonces después, no es que el santiagueño o el riojano son flojos, no tienen creatividad, tuvieron malos gobiernos, administran mal, se roban todo, bla, bla, eso que nos vienen diciendo hace más de un siglo. No, no. Vos armaste un país que de todo esto solamente pensó en el desarrollo de ese pedacito. Porque en ese pedacito de país se puede producir cereales y vacas, en ese momento. Y el resto del país nos quedamos afuera, gente. Cuando Felipe Varela dice, ojo, eso es el libre comercio que va a favorecer a unos poquitos, defendamos nuestra producción de las industrias regionales. No, dice, esas son artesanías de cuarta. Mejor le mandamos 10 toneladas de lana a un inglés y él nos devuelve una frazada tejida en una fábrica que pesa 2 kilos. Y con 2 kilos de lana tejida y teñida nos pagó más o menos
10 toneladas de lana. Con 2 kilos nos paga 10 toneladas de lana. Esa era la proporción. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea que incorporarse al mundo capitalista siendo un país productor de materias primas, de entrada te coloca en una posición desventajosa. El producto industrializado cuesta muchísimo más. Se produce en menos tiempo y se produce en inmensas cantidades. El tiempo de producción de una vaca, el tiempo de producción de un cereal, compárenlo a tiempos de hoy. Un procesador de las computadoras, de esos últimos, no sé qué serían los que entienden esos i7 de no sé qué generación vaya. Bien, los japoneses lo pueden producir en minutos, los chinos también. Y te lo ponen sobre la mesa, esa cajita, chiquitita así, y te dicen $700, $1000. Y tardaron minutos en producirlo. Nosotros para tener $1000 en cereales o en carne, necesitamos criar una vaca de excelentísima calidad, unos cuantos meses, seleccionar las mejores partes, con todos los cuidados sanitarios, congelarla en un super cámara frigorífica, ponerla en un buque, hacer 15.000 kilómetros, pasar los controles que ellos nos impongan y quizás volvamos con $1000. ¿Se entienden los términos de intercambio? Ese modelo de país, a estos latifundistas de la región pampeana posiblemente les haya funcionado, para el resto del país no funcionó. Voy a tener que apurarme. Ya tengo un país con un Estado centralizado, ha elegido qué modelo de desarrollo va a tener, qué región del país va a desarrollar, qué vamos a venderle al mundo, pero nos estamos integrando a una economía capitalista. En el mundo se está organizando y afianzando el capitalismo. Entonces los demás están ya en el momento industrial. Nosotros queremos quedarnos produciendo materia prima. Nosotros, no, ellos. Ellos quieren quedarse produciendo materia. Estos mismos que arman este sistema económico son a su vez los que controlan el poder político. Son a su vez los que controlan el ejército. Son a su vez los que ponen los jueces, los senadores, los gobernadores. Cualquier parecido con alguna realidad entonces no es casualidad. Hay una estructura de país que se armó y que en muy poquitos momentos de la historia lo logramos quebrar. Muy poquitos momentos. Ellos han podido conservar mucho de esta estructura de poder. Y si esto no se modifica, la 125, el modelo agroexportador, la mesa del agro y quien fuese, nos va a venir, como decía Néstor, cuando el dueño de un diario o el presidente de una sociedad rural quiso golpear la mesa y decirle que se debía, porque lo había hecho con los presidentes anteriores y le había funcionado. Uno que duró 2 años y lo corrimos sin tirar ni tiros ni matar nosotros a nadie, y pagando con 32 muertos en 48 horas. En el 2001 a un presidente obediente lo tuvimos que correr por no gobernar en beneficio de las mayorías, por haber traicionado un acuerdo electoral con la gente. ¿Sí? Vuelvo. Tengo que apurarme. Estoy excedido. 16, entre el 16 y el 55, necesito pasar a la placa que sigue. Ese modelo agroexportador va a entrar en crisis. Y el régimen oligárquico político también va a entrar en crisis. Nosotros tenemos que llegar hasta el 43. Desde el 43 va a ocurrir otro proceso histórico. Crisis
en Argentina? No. Hay una crisis en el mundo. 2 años antes que esto, ¿qué le pasa al mundo? ¿Se acuerdan? Y ocurre 2 veces. Entre el 14 y el 19, la Primera Guerra Mundial. Entre, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan de la que sigue? 45 termina, un poquito antes empieza, 39, por ahí. Bien, pero fíjense, dentro de este periodo, las 2 grandes guerras mundiales del siglo XX. ¿Argentina escapó a la crisis? No. Si el mundo, y ahí entonces ven, ya era un mundo interdependiente, si el mundo entraba en crisis, Argentina también entraba en una crisis. Y en este caso lo que va a entrar en crisis es el modelo agroexportador. ¿Por qué? Esa Europa que está en guerra, no va a tener con qué comprar ciertas cosas. Y cuando compre no lo va a pagar a cualquier precio. Y un país que produce solo vacas y cereales depende del que le compra las vacas y los cereales. Y cuando el que te compra no te puede comprar, salvo que tu gente coma y coma más barato, no la vas a vender a esas vacas y a esos cereales. Y eso nos pasó. El mundo entró en crisis, el modelo agroexportador dejó de funcionar, y entonces un país que hasta ese momento estas 400 familias podían controlarlo con facilidad, va a empezar a vivir otra realidad. 3.300.000 inmigrantes habían llegado. 3,3 millones de inmigrantes en más o menos 40 años. Ojo, hoy en día esto nos parece una cifra no tan difícil de dimensionar. El tema sería importante que tuviéramos en cuenta que hasta ese momento nuestro país tiene aproximadamente 1,6 millones de habitantes. O sea, recibimos 2 veces toda la población que teníamos. Y ahí es donde vienen esos italianos, españoles, polacos, alemanes, irlandeses, toda esa gente europea que vino en este momento, como cualquier ser humano, no se va a otro lugar solo con su cuerpo, se va con sus ideas, se va con su cultura, con sus modos de relacionarse, se va con sus creencias. ¿Sí? Y este italiano se viene también con sus oficios, con sus conocimientos. Pero estos inmigrantes, muchos de ellos, mientras empiecen a trabajar en esta dura Argentina, oligárquica, hemos dicho recién, van a poder ver aquí, en América Latina y en Argentina, cómo funcionan algunas cosas que ellos conocen. Y ellos vienen de un mundo en el que saben organizar mutuales, en el que organizan centros de estudio. ¿Cómo? ¿Son zapateros y arman centros de estudio? Sí. Arman bibliotecas. Arman mutuales. Arman gremios. Concientizan gente. Organizan gente, representan intereses de esos oficios, que obviamente son oficios de pobres, no son oficios de ricos, zapatero, sastre, lustradores de mueble, no sé, infinitos los. En una Argentina que empieza a organizarse para relacionarse con el capitalismo internacional, de ese nuevo modo, todos esos oficios son necesarios. Pero estos no solamente saben vivir individualmente con su oficio, saben organizarse con otros del mismo oficio. Estos, pronto, en esa Argentina oligárquica que entra en crisis, van a ser una masa crítica, que va a demandar cosas que hasta ese momento los pobres de Argentina no demandan. Dice, oiga,
Yo, como decimos los riojanos, yo también soy ñato y quiero, yo también quiero opinar, dice. Yo también quiero saber de qué se trata. Oiga, yo me mete la cuchara ahí, espere. ¿Y yo cuándo voy a votar? ¿Y por qué no voto? ¿Y tierras? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no nos dan tierras? Si sobran tierras. ¿Por qué 1.000.000 de tierras para el general tal y para los Facundo, los Loli, las Laurita, ni una hectárea para cultivar? ¿Por qué? Oiga, yo también quiero. ¿Por qué tan caro el alquiler? ¿Por qué tan caro el alquiler de la tierra? Eso se llaman los arrendatarios. Pero también, ¿por qué tan caro el alquiler del conventillo? Viven hacinados en unas casas antiguas abandonadas por los ricos que funcionan con ese nombre que conocemos de conventillo. En una piecita, familias enteras. Esa es la Argentina de ese entonces. Entra en crisis. Una población que empieza a emerger, empieza a pensar y organizarse y a demandar. Esto se va a convertir en demanda. Todo esto se va a volver demanda. Y la demanda nunca es de un solo tipo, como dijimos. La demanda es social, quieren vivir mejor. La demanda es política, quieren opinar, quieren votar. La demanda es económica, piden que bajen los alquileres, piden cobrar mejor. Empieza a haber huelgas. ¡Ay, la oligarquía! ¿Cómo le vas a hacer una huelga? ¡Qué escándalo, qué horror! ¿Para qué los trajimos?, dice Sarmiento. ¿Para qué te traje? Bueno, ¿vieron eso que dicen los chicos cuando se charlan entre ellos? ¿Y para qué me trajiste? Bueno, ya que los trajiste, ay, ¿qué creías? ¿Que iban a trabajar como marionetas toda la vida? ¿Que no iban a pensar? ¿Que no iban a pedir? Empieza a haber huelgas. Toda esa demanda, la sociedad oligárquica no puede darle respuesta. Necesita abrir el juego. En esa apertura del juego vamos a tocar un solo punto, la apertura política. Hasta ese momento votan los varones con determinadas condiciones sociales, económicas y educativas. ¿Está? Y los varones nacidos aquí, no todos los que viven aquí. El inmigrante se dedica a laburar, el pobre argentino lo mismo. Y si 400 familias organizan una realidad para ellas, que les alcanza, la gente ve la política como algo ajeno, que no tiene relación con su vida. Y entonces la política es una cuestión de dirigencias. Y no hay partidos políticos conformados como hoy. No están, pero hay un partido que maneja toda la torta. Se llama el PAN, Partido Autonomista Nacional. ¿Sí? Ahí está toda la oligarquía junta. Hay diferencias, matices entre ellos, sí, alguna. Cualquier otro parecido con otro partido que conocemos de estos tiempos, pura coincidencia, pero el pan no daba pan. El pan era hambre. Hambre para las mayorías, seguro. Eso era el pan. El Partido Autonomista Nacional no podía dar respuesta a esta demanda política sin transformaciones que le iban a traer una superación de él mismo. ¿Podemos volver acá a la placa que sigue? Prometo que me apuro y termino. La que sigue, por favor. En esta época, observen, esos trabajadores, por ejemplo, arman un partido, el Partido Socialista. Ese señor que está ahí se llama, ¿sabe alguien? ¿No? ¿Ese de bigotón? Se llama Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de toda América Latina y fue diputado por la ciudad de Buenos Aires. Ese señor estuvo en La Rioja, 1939. Los invito a los que quieran formarse como dirigentes políticos. Tienen que leer el informe que Alfredo Palacios hace sobre La Rioja y Catamarca en 1939. Es dolorosísimo comprobar el nivel de miseria en el que vivíamos los riojanos.
El tipo se espanta de la pobreza que ve. Y cuando vuelve y le informa al Senado de la Nación lo que vio, los conservadores le dicen que está haciendo literatura, que eso no podía ser real, que no era real. Era tan espantoso lo que relataba de la miseria que se vivía, que lo acusan de estar fantaseando. Le dicen, estás haciendo literatura. Casi que le rechazan de algún modo el informe, aunque finalmente hay fondos y soluciones que van a llegar a La Rioja gracias al trabajo de ese tipo en 1939. ¿Sí? Pero esto es, dice, Unión Cívica Radical, Junta Electoral. Miren el aspecto de esa gente. ¿Dirían que es la oligarquía? Y aquí hay, por primera vez, es una foto de la primera vez en que se vota. Esa demanda política va a traer una nueva ley electoral a partir de la cual la gente va a poder votar, al menos otro poco de gente. No es el voto total, no es el de todo, no están las mujeres. Tenían un problema la oligarquía. El sector de mayor conciencia como trabajadores, la mayor conciencia social de todo esto que hemos dicho acá, la tienen los inmigrantes. ¿A quién le van a dar el voto? A los criollos. A los inmigrantes no. Dice, bueno, yo me nacionalizo. Dice, ¿tiene título? ¿Cuánto tiene de capital? ¿Tiene propiedad inmueble? No, dice, entonces no. No le vamos a dar la nacionalidad. O sea, ese es un modo de digitar la sociedad. Te armo la ley electoral de acuerdo a quién quiero que vote, a cuántos quieren que vote. Y al más problemático y al más consciente, a ese no le doy el derecho al voto. El Partido Popular de ese momento, hasta ese momento y hasta el 43, va a ser este. La Unión Cívica Radical de Irigoyen, quizás lo mejor que nos ha dado a la historia nacional y al campo popular, esa expresión política. Alguien valiosísimo, con contradicciones profundas también, pero muy valioso. La expresión popular de entonces, pasamos a la siguiente, va a venir el voto, la ley Sáenz Peña y el voto universal, que le llaman, que no es tan universal, y fíjense, volvemos a lo que dijimos hace rato. Para comprender la realidad social construimos relaciones utilizando conceptos. Dos conceptos clave. Entra en crisis el régimen oligárquico, pero si entra en crisis la política, la economía no escapa. También. Pero hay algo más, hay algo bueno para los sectores populares. En este momento de crisis, el pueblo emerge en la historia y construye los dos movimientos populares más fuertes de ese momento de la historia. El radicalismo, y a partir del 43 va a venir otro movimiento popular. Los sectores populares avanzamos en organización, las masas comienzan a incorporarse a la vida económica, política, a la vida económica estuvieron siempre, a la vida política, pero lo hacen con un protagonismo desde el que demandan derechos. Ya entonces hablábamos de eso. Las formas organizativas pueden ser sindicatos, otras maneras, pero este mundo, dijimos recién, está en crisis, está viviendo una guerra mundial, y esa guerra mundial va a traer una crisis en el sistema capitalista a nivel internacional, y esa crisis nos va a golpear muy duro. ¿Quieren comprender lo de ese entonces? Los invito a una cosa que por ahí muchos de los que están aquí no conocen, y sería muy bonito que con los abuelos, los padres pudieran charlarlo. Escuchen las letras del tango de la década del 30, cada una de ellas es un conjunto de postales históricas, particularmente un autor, Discépolo. En este momento, Discépolo es parte de una agrupación de jóvenes radicales que tienen una sigla, también los invito a que la investiguen, que dice Forja, con puntos intermedios. Ese Forja tiene nombres
que debiéramos impregnarlos así, estamparnos en el pecho, hacer remeras, tatuarnos en los brazos, no sé lo que quieran, pero ningún militante de principios del siglo XXI debiera ignorar quién es Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz. Han sido un manantial, un cúmulo de saber, de estudio, de bohemia, de compromiso, de intelectualidad. Han tenido de todo. Todo eso que nos gusta de algunos políticos de hoy, eso que nos gusta de algunas mujeres y varones que los vemos talentosos, con un discurso diferente, con una riqueza de lenguaje distinta, con una manera de abordar la realidad que no es así unilineal, sino que es compleja. Esa manera de ver la política la tienen tipos como eso. Jauretche, Scalabrini Ortiz, Alfredo Palacio, Alicia Moró de Justo. No importa si no han sido todos peronistas. Es una obligación conocerlo. El peronismo hasta ese momento no existía. No tenían la obligación de ser peronistas. Necesitamos saber qué intereses defendían, qué proyecto de país querían, con quién se peleaban, con quién iban al conflicto. Porque entonces tengo compañeros al principio del 19, a fines del 19 o en el siglo XX, antes del 43, ya tenemos compañeros. No existía el PJ, no existía el peronismo, no importa, existía el campo popular, el campo nacional, la lucha por el federalismo, la lucha por un desarrollo más equitativo para el país. ¿Sí? Cierro. De este periodo hemos ido de la Argentina oligárquica a la gran emergencia popular que va a empezar ahí con el radicalismo, con el socialismo, con la creación de los sindicatos, de los gremios, con los compañeros anarquistas, comunistas, que van a organizar a los obreros de entonces. Con todos esos vamos a llegar al 43 haciéndole crack a una oligarquía que no quiere aflojar. En medio de un mundo en una guerra mundial, el pueblo argentino va a dar otro salto cualitativo de participación histórica y vamos a generar a partir del 43 el movimiento popular más grande de América Latina, que se llama el justicialismo, el movimiento nacional justicialista. Yo con esto cierro, sé que no hemos tocado todos los temas, quedo dispuesto para charlar ahora o cuando sea. La idea no era desarrollar cada tema, la idea era ayudar a comprender un momento histórico con algunas pistas. Síganlo después, métanse y busquen los nombres, marquen en Google algunos títulos y van a ver que esto que hemos dicho tiene sentido, no es un relato construido a partir de suposiciones. Y si hemos hecho este vuelo general es porque de otra manera es inabarcable esto. Cada uno de esos temas merecería una charla de estas. Así que de mi parte muchas gracias y espero que sirva de algo. Perdón, mientras Facundo va ahí armando el cierre o el intercambio, hay algo ahí que quiero compartir con todos aquí y aunque los compañeros que están lejos nos van a tener que ver por la cámara, pero que simbólicamente también sea con ellos. Miren, como una expresión chiquita de lo que deseamos y nos proponemos construir desde la política. Yo invito a que compartamos un brindis ahora con pan y con vino. Traigo a Angelelli y dice, el pan en el horno florece, es para todos, amigos, que nadie se sienta más hombre, la vida se vive en el pueblo. Si hay pan para todos, si hay un vino que represente la alegría para todos, en ese sentido de vino, la fiesta,
que no sea solo vivir para comer, que tengamos los pobres derecho a la alegría. Si eso ocurre, estaremos en la senda de construir una política con sentido, que nuestro pueblo crea, recupere el deseo de ser parte de la vida política de nuestro país. Así que yo los invito a eso, a compartir como un gesto simbólico los que estamos aquí, pero con los compañeros que nos siguen en el Zoom. Perfecto, muchísimas gracias. Un aplauso de nuevo para el profe Loli, que la verdad que nos acompaña a desarrollar las ideas y a comprender la historia de una manera muy interactiva. Siempre tengo un hermoso recuerdo cuando fue mi profesor en la secundaria, y en este camino también le comento, profe, muchos compañeros y compañeras se han comunicado compartiendo el mismo recuerdo, que les ha tocado vivir con usted clases y sin duda ha marcado para bien. También agradecerle a todos los compañeros y compañeras que están conectados desde el Zoom, que a pesar que nos hemos excedido una vez más en tiempo de la clase, siguen ahí presentes, más de 70 compañeros estuvieron conectados y compartiéndola, así que esta formación federal tiene esta intención de que puedan desde todos los departamentos de la provincia acompañarnos. Así que sin más, pasamos a compartir este agasajo que nos invita Loli. Les agradezco a todos los compañeros y compañeras que están del otro lado. Los esperamos el jueves que viene y los esperamos a ustedes también, a los que vinieron aquí a acompañarnos este jueves 19:30. Tenemos el 5º módulo en donde ya con esta hermosa antesala que ha hecho el compañero Loli Molina, comenzamos a comprender el peronismo. La próxima clase se llama El Camino hacia el 17 de octubre, a cargo del licenciado Miguel Galeano y la licenciada Luz Santangelo Carrizo. Muchísimas gracias a todas y todos.